Yo creí que lo más difícil de mi vida había sido cruzar la frontera, que lo peor ya había pasado cuando llegué a Houston sin papeles, sin dinero, durmiendo en un cuarto con otros 5 hombres. Pero me equivoqué. Lo más duro no fue eso. Lo más duro fue descubrir que durante 15 años mi propia familia me vio la cara, y lo hicieron usando las únicas palabras que yo nunca podía ignorar. Hazlo por tu madre, mijo. Me llamo Gerardo Ramírez. Tengo 43 años. Nací y crecí en Acapulco, Guerrero, en un barrio que ni siquiera sale en las postales bonitas de la playa. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Un infarto fulminante, así nomás, sin avisar. Y desde ese día mi mamá, doña Eloísa, se quedó sola con 2 hijos. Yo, que era el mayor, y Rubén, mi hermano, que entonces apenas tenía 4 años. Yo me hice hombre de un día para otro. Tuve que dejar la escuela. Empecé a trabajar con un albañil del barrio. Cargaba bultos de cemento, mezclaba, ayudaba en lo que fuera. Todo para que en la casa hubiera comida, para que mi mamá no tuviera que salir a trabajar, para que mi hermano pudiera seguir estudiando. Así viví hasta los 28 años, trabajando duro, viendo cómo en Acapulco las cosas cada vez estaban peor. La violencia aumentaba, los trabajos escaseaban, y yo veía a mi mamá envejecer, cada día más cansada, más triste. Rubén ya había terminado la preparatoria, pero no hacía nada. Se la pasaba en la calle, con sus amigos, llegando tarde. Mi mamá lo defendía siempre. Es que está buscando su camino, mijo, me decía, y yo me callaba, porque yo era el bueno, el responsable, el que nunca le decía que no a su madre. Fue en el 2010 cuando tomé la decisión. Un primo que vivía en Houston me dijo que allá había trabajo, que se ganaba bien, que si yo era trabajador, como decían que era, podía mandar dinero y ayudar de verdad a mi familia. No lo pensé mucho. Junté lo poco que tenía ahorrado. Le dije a mi mamá que me iba a ir al norte, y ella lloró durante días. No te vayas, mijo, ¿qué voy a hacer sin ti? Pero al mismo tiempo me decía, si tú crees que es lo mejor, hazlo por nosotros. Hazlo por tu madre. Crucé la frontera por Reynosa. No voy a contar los detalles porque todavía me duele recordar esos días. El desierto, el miedo, la sed, los gritos del coyote apurando a la gente. Llegué a Houston con 28 años, sin inglés, sin papeles, sin nada más que las ganas de salir adelante. Me instalé en un apartamento pequeño con otros paisanos. Dormíamos turnados. Unos trabajaban de día, otros de noche. Yo conseguí chamba con una compañía de construcción que pintaba casas. Me pagaban en efectivo. $80 el día cuando había trabajo. A veces había, a veces no. Pero yo era necio, no tomaba. No salía a gastar. Cada 15 días iba a un lugar de envíos y mandaba $300, $400 a mi mamá. A veces más. Dependía de cómo me hubiera ido. Y cada vez que mandaba el dinero, llamaba a mi mamá desde un teléfono público. Ya te mandé, mamá. Ahí me avisas cuando te llegue. Y ella siempre me decía lo mismo. Que Dios te bendiga, mijo. Aquí estamos bien. No te preocupes por nosotros. Tú cuídate mucho. Los primeros años en Houston fueron duros. Extrañaba todo. La comida de mi mamá, el calor del puerto, el ruido del mar, pero sobre todo extrañaba a mi mamá. Verla, abrazarla. Cada vez que hablábamos por teléfono, ella me preguntaba cuándo iba a regresar. Pronto, mamá. Pronto. Pero yo sabía que no podía. Regresar significaba empezar de cero. Y allá en Acapulco no había nada esperándome. Solo pobreza. Solo lo mismo de siempre. Después de 5 años en Houston, me moví a Los Ángeles. Un compa me habló de una empresa que instalaba drywall y que pagaba mejor. Me arriesgué. Y sí, era verdad. Ahí aprendí bien el oficio. Me hice bueno, rápido, limpio. Los contratistas empezaron a pedirme directo. Y yo empecé a ganar más. $800 a la semana. 1,000. A veces hasta 1,200 cuando había mucho trabajo. Y yo seguía mandando dinero. Pero ya no solo a mi mamá, también a mi hermano Rubén, porque un día mi mamá me llamó llorando. Mijo, tu hermano quiere poner un negocio, una tienda de celulares. Dice que con eso puede salir adelante. ¿Tú crees que le puedas ayudar? Yo le dije que sí. Claro que sí. Era mi hermano. Y si él podía echar a andar algo, pues mejor. Así mi mamá iba a estar más tranquila. Empecé a mandarle dinero aparte. $500 un mes, 700 otro, 1,000 cuando podía. Mi hermano me llamaba, me agradecía, me decía que el negocio iba bien,
que solo necesitaba un poco más para el inventario, para el local, para los permisos. Y yo le creía, porque era mi hermano, porque mi mamá me decía, él te lo va a agradecer siempre, mijo, estás haciendo algo muy bueno. Y yo me sentía bien, me sentía útil, me sentía como que mi sacrificio valía la pena. Pasaron los años, 10, 12, 15. Yo seguía en Los Ángeles, seguía trabajando, seguía mandando dinero. Nunca formé una familia. Salí con algunas mujeres, sí, pero nada serio. No sé, sentía que no podía comprometerme con alguien cuando mi cabeza siempre estaba en México. Cuando cada dólar que ganaba lo estaba pensando para allá, para mi mamá, para mi hermano, para la casa que algún día iba a construirles. Vivía en un cuarto chico. Casi no tenía muebles. Una cama, una televisión vieja, una mesita. No necesitaba más. Trabajaba de lunes a sábado, a veces domingos, y en las noches, cuando llegaba cansado, me acostaba y pensaba en mi mamá, en cómo estaría, si estaría comiendo bien, si estaría sola, si Rubén la estaría cuidando. Cada mes llamaba, y cada mes era la misma conversación. ¿Cómo estás, mamá? Aquí, mijo, ya sabes. Viejita, pero aquí ando. ¿Y Rubén? Pues ahí anda con su negocio, ya sabes cómo es. Ocupado. Y yo me quedaba tranquilo. Pensaba que todo estaba bien, que mi esfuerzo estaba funcionando. Pero hubo algo que siempre me incomodó, algo que nunca pude quitarme de la cabeza. Mi mamá siempre terminaba nuestras conversaciones con la misma frase. Mijo, cuando puedas, mándame aunque sea un poquito más. Aquí las cosas están difíciles. Hazlo por tu madre. Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la forma de mandar más. Aunque eso significara comer frijoles toda la semana. Aunque significara no comprarme ropa nueva. Aunque significara no tener nada para mí. Porque eso era lo que yo había aprendido desde niño. Que uno se sacrifica por la familia. Que uno hace lo que sea por su madre. Nunca sospeché nada. Nunca dudé. Nunca pregunté dónde se iba el dinero. Porque yo confiaba en mi mamá, confiaba en mi hermano, confiaba en que todo lo que yo estaba haciendo tenía sentido. Hasta que un día todo se vino abajo. Hay recuerdos que uno carga toda la vida, recuerdos que duelen, que te aprietan el pecho, que te hacen sentir culpable aunque no hayas hecho nada malo. Y para mí, uno de esos recuerdos es la voz de mi mamá diciéndome, hazlo por tu madre, mijo. Esa frase la escuché toda mi vida, desde niño, cuando mi papá murió y yo quería seguir jugando con mis amigos en lugar de ir a trabajar. Mijo, necesitamos comer. Hazlo por tu madre. Cuando cumplí 15 años y quería comprarme unos tenis nuevos con el dinero que había ganado. Mijo, mejor guárdalo. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Hazlo por tu madre. Cuando decidí irme al norte y ella lloraba abrazada a mí en la puerta de la casa. Mijo, si te tienes que ir, vete, pero no te olvides de nosotros. Hazlo por tu madre. Esa frase era como una llave que abría todas mis defensas, que me hacía decir que sí a todo, que me hacía sentir que si no lo hacía, yo era un mal hijo, un hijo que abandonaba a su madre, un hijo egoísta. Cuando yo era niño, mi mamá solía cocinar los domingos, hacía pozole, o mole, o lo que pudiera con lo poco que había. Y yo me sentaba en la cocina con ella, viéndola moverse entre las ollas, cortando el pollo, moliendo el chile. Ella siempre cantaba bajito, canciones viejas que había aprendido de su mamá. Y a veces me volteaba a ver y me decía, ¿sabes qué, mijo? Tú eres mi orgullo. Tú eres el que me va a cuidar cuando yo esté viejita. Y yo, con 8, 9, 10 años, le decía que sí, que claro que sí, que yo siempre iba a estar con ella, que nunca la iba a dejar sola. Esas palabras se me quedaron grabadas, como si me las hubiera tatuado en el corazón. Y por eso, cuando me fui a Estados Unidos, sentía que estaba rompiendo una promesa. Sentía que la estaba abandonando. Aunque ella misma me había dicho que me fuera. Aunque ella misma me había empujado a buscar una vida mejor. Las primeras semanas en Houston fueron horribles. No solo por el trabajo, no solo por el idioma, sino porque extrañaba a mi mamá con un dolor físico. Literal. Me dolía el pecho, me dolía la garganta. Me despertaba en las madrugadas pensando en ella, imaginándomela sola en la casa, preguntándome si estaría bien, si estaría comiendo,
si estaría triste. Llamaba cada semana, a veces 2 veces por semana, desde un teléfono público que estaba cerca del apartamento. Compraba una tarjeta de llamadas de $10 y llamaba los domingos en la tarde, que era cuando sabía que ella estaba en casa. El teléfono sonaba, una vez, 2, 3, y luego escuchaba su voz. ¿Bueno? Y yo con la voz quebrada le decía, «Mamá, soy yo, Gerardo». Y ella gritaba, de alegría, de emoción, «Mijo, qué bueno que llamas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?» Y yo le contaba del trabajo, de la gente, del frío que hacía en Houston, y ella me escuchaba, y después me contaba de allá, de los vecinos, de mi hermano, de cómo estaba la casa, pero siempre, antes de colgar, me decía algo que necesitaba. «Mijo, aquí está faltando para el gas. Mijo, se descompuso el tinaco y hay que arreglarlo. Mijo, tu hermano necesita para sus pasajes porque está buscando trabajo». Y siempre terminaba con, «Si puedes, mijo, hazlo por tu madre». Y yo siempre podía, siempre encontraba la forma, aunque tuviera que trabajar doble turno, aunque tuviera que pedirle prestado a un compa. Yo siempre mandaba el dinero, porque no podía soportar la idea de que mi mamá estuviera sufriendo, de que le faltara algo, de que me necesitara y yo no estuviera ahí. Recuerdo una Navidad, creo que fue en el 2013. Yo llevaba ya 3 años sin ir a México. No podía, no tenía papeles. Cruzar de regreso era arriesgarse a no poder volver. Y yo necesitaba seguir trabajando, seguir mandando dinero. Esa Navidad la pasé solo. Mis compas se fueron a una fiesta. Yo me quedé en el apartamento, calenté una sopa de lata, me senté en la cama y llamé a mi mamá. Eran como las 8 de la noche. Allá en Acapulco debían ser las 10. Ella contestó rápido. «Bueno, mamá, soy yo. Feliz Navidad». Y ella se puso a llorar y a llorar. «Mijo, cuánto te extraño. Cuánto quisiera que estuvieras aquí. La casa está vacía sin ti». Yo también empecé a llorar. No pude evitarlo. «Yo también te extraño, mamá. Mucho. Pero ya pronto voy a ir. Te lo prometo». Y ella, entre sollozos, me dijo, «No, mijo. Tú quédate allá. Tú estás trabajando. Estás haciendo algo por nosotros. Eso es lo que importa. Hazlo por tu madre. Hazlo por esta familia». Colgué esa noche sintiéndome vacío, sintiéndome como si estuviera viviendo una vida que no era mía, como si estuviera cumpliendo un papel, el papel del hijo que se sacrifica, que trabaja lejos, que manda dinero, que nunca reclama, que nunca pregunta. Los años siguientes fueron iguales. Trabajo, llamadas, envíos de dinero, y siempre la misma frase de mi mamá. «Hazlo por tu madre, mijo». A veces yo me preguntaba si ella realmente necesitaba todo ese dinero que yo le mandaba, porque yo mandaba mucho. En 15 años, calculé una vez, le mandé como $150,000, tal vez más, entre lo de ella y lo de mi hermano. Y yo vivía con lo mínimo, con lo justo, pero nunca reclamé, nunca pregunté, porque yo confiaba. Y porque esa frase, «hazlo por tu madre», era más fuerte que cualquier duda. Hubo una vez, creo que en el 2017, que yo estaba muy cansado, muy quemado. Llevaba 2 meses trabajando sin parar, 6 días a la semana, a veces 7, y mi cuerpo ya no daba. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos. Estaba pensando en tomarme una semana libre, en descansar, en no hacer nada. Y justo ese día mi mamá me llamó. Algo raro, porque normalmente era yo quien llamaba. «Mijo, perdón por molestarte, pero necesito pedirte un favor». Yo le dije que sí, que me dijera. «Es que tu hermano tuvo un problema. Le robaron mercancía de la tienda y necesita dinero urgente para reponer. ¿Tú crees que le puedas mandar algo?» Yo me quedé callado. Pensé en decirle que no, que ya no podía, que estaba cansado, que necesitaba un respiro, pero antes de que pudiera decir algo, ella agregó, «Mijo, sé que es mucho pedir, pero es tu hermano, es tu familia, hazlo por tu madre». Y yo dije que sí. Claro que sí. Cancelé mi semana de descanso. Acepté un trabajo extra y mandé $2,000. $2,000 que había ahorrado para emergencias, para mí, pero que terminaron en manos de mi hermano. Esa noche me acosté sintiéndome raro. No sé cómo explicarlo. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué.
Y me obligué a pensar en otra cosa, a pensar en que estaba haciendo lo correcto, en que mi mamá estaba orgullosa de mí, en que mi hermano me lo iba a agradecer. Lo que yo no sabía es que en ese momento, en esa llamada, mi mamá me estaba mintiendo, y mi hermano también, y que todo el dinero que yo había mandado durante años no había sido para lo que ellos me habían dicho, pero eso lo iba a descubrir después, mucho después, cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar algo. Rubén siempre fue el consentido. Eso lo supe desde niño, y no lo digo con rencor. Bueno, tal vez ahora sí, pero en aquel entonces lo entendía. Él era el más chico, el bebé, el que se quedó sin papá cuando apenas estaba aprendiendo a hablar. Mi mamá lo protegía como si el mundo fuera a comérselo. Lo defendía de todo, de todos. Cuando yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar con el albañil, Rubén seguía durmiendo. Y si yo me quejaba, mi mamá me decía, «Es que él es más chico, mijo, déjalo descansar». Cuando yo llegaba del trabajo todo sucio, con las manos llenas de cal, y me ponía a barrer la casa o a lavar los trastes, Rubén estaba jugando en la calle con sus amigos. Y si yo le pedía ayuda, mi mamá salía. «No lo molestes, déjalo que juegue, es un niño». Yo nunca fui niño, no de verdad. Pasé de tener 12 años a sentirme como si tuviera 30, porque desde que mi papá murió, yo tuve que ser el hombre de la casa. Tuve que trabajar, tuve que aguantarme, tuve que hacerme fuerte. Rubén nunca tuvo que hacer nada de eso. Y tal vez por eso creció diferente. Creció pensando que las cosas le iban a llegar solas, que alguien más iba a resolver sus problemas, y ese alguien siempre fui yo. Cuando él terminó la preparatoria, yo le dije, «Oye, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar?» Y él nomás se encogió de hombros. «No sé, ya veré». Mi mamá lo defendió como siempre. «Dale tiempo, mijo, él va a encontrar su camino». Pasó un año, 2. Rubén no hacía nada, se levantaba tarde, salía con sus amigos, regresaba de madrugada. A veces pedía dinero, a veces llegaba con cosas nuevas, tenis, celulares, una bicicleta, y yo me preguntaba de dónde sacaba todo eso si no trabajaba. Pero no decía nada, porque mi mamá siempre tenía una explicación. Es que un amigo se lo prestó. Es que hizo un trabajito por ahí. Fue cuando yo ya estaba en Houston que mi mamá empezó a hablarme más de Rubén. «Mijo, tu hermano está buscando salir adelante. Quiere poner un negocio». Yo le pregunté qué tipo de negocio. «Una tienda de celulares. Dice que eso deja buena ganancia». Y yo, desde allá, desde Houston, le dije que me parecía bien, que lo apoyara, que si necesitaba algo me avisara. Y claro que necesitó. A las 2 semanas mi mamá me llamó. «Mijo, Rubén dice que necesita como 5,000 pesos para empezar, para el local y los primeros teléfonos». 5,000 pesos, como $300. Para mí no era tanto. Acababa de cobrar. Así que le dije que sí, que se los iba a mandar. Mandé el dinero. Y Rubén me llamó para agradecerme. «Hermano, te lo agradezco un chingo, en serio. Esto me va a ayudar a despegar. Ya verás. Cuando esté ganando bien, te voy a regresar todo». Yo le dije que no se preocupara, que era mi hermano, que para eso estaba la familia. Pasaron unos meses. Yo le pregunté a mi mamá cómo iba el negocio de Rubén. «Pues ahí va, mijo, dice que bien. Pero ya sabes, al principio siempre cuesta». Le pregunté si ya había abierto la tienda. «Todavía no, dice que está arreglando unos papeles». No le di mucha importancia. Pensé que esas cosas tomaban tiempo, pero luego volvieron a pedir dinero. «Mijo, Rubén dice que necesita para el inventario, que ya tiene el local pero le falta mercancía». Mandé otros $500, y luego otros, y luego otros. Cada 2 o 3 meses había algo, que los permisos, que la renta, que un proveedor. Y yo mandaba, siempre mandaba. Cuando me mudé a Los Ángeles y empecé a ganar más, las peticiones también crecieron. «Mijo, tu hermano dice que si le puedes mandar $1,000, es que quiere meter más variedad de celulares». $1,000. Yo me quedaba pensando. Era mucho, pero al mismo tiempo pensaba, si él logra echar a andar ese negocio, va a ser bueno para todos. Mi mamá va a estar más tranquila. Él va a tener un ingreso. Va a ser independiente. Así que mandé los $1,000. Y luego mandé más. Y más. En total, en esos años creo que le mandé como $30,000 a mi hermano. $30,000 que yo había ganado con mi espalda.
con mis manos, levantándome temprano, trabajando bajo el sol, respirando polvo de drywall, aguantando el frío del invierno, aguantando la soledad. $30,000 que según él iban a servir para construir algo, para salir adelante, para darle un futuro a mi familia. Pero en todos esos años nunca vi nada. Nunca me mandó una foto de la tienda. Nunca me dijo una dirección. Nunca me habló de clientes, de ventas, de ganancias. Nada. Y yo como un tonto nunca pregunté, porque confiaba, porque era mi hermano, porque mi mamá me decía que él estaba trabajando duro, que las cosas iban despacio pero iban. Hubo una vez que yo le dije a mi mamá, oye, ¿y cuándo voy a conocer la tienda de Rubén, aunque sea en fotos? Y ella se puso nerviosa. Ay, mijo, es que todavía no está como él quiere. Dice que cuando esté bien bonita te va a mandar fotos. Y yo me quedé con eso, con la promesa de algo que nunca llegó. Lo que sí llegaban eran las peticiones de dinero. Constantes, urgentes, siempre con una excusa diferente. Y siempre terminando con mi mamá diciendo, hazlo por tu hermano, mijo, hazlo por tu madre. A veces yo me cansaba, me hartaba, pensaba en decir que no, en poner un límite, pero luego me sentía culpable. Pensaba, ¿qué clase de hermano soy si no lo apoyo? ¿Qué va a pensar mi mamá de mí? Y terminaba mandando el dinero. Ahora, viéndolo de lejos, me doy cuenta de que fui un ingenuo, un idiota. Pero en ese momento no lo veía. No lo veía porque no quería verlo. Porque aceptar que mi hermano me estaba usando, que mi mamá lo estaba permitiendo, era demasiado doloroso. Era más fácil creer. Era más fácil seguir mandando dinero. Era más fácil pensar que todo iba a valer la pena. Pero no valió. Nada de eso valió la pena. Fue un martes, nunca se me va a olvidar. Un martes de abril del 2023. Yo estaba trabajando en una casa en Burbank, una casa grande, bonita, de esas que uno ve y piensa, nunca voy a tener algo así. Estábamos instalando drywall en el segundo piso. Hacía calor, mucho calor. Yo estaba sudando con las manos llenas de polvo cuando sentí que el celular me vibró en el bolsillo. Normalmente no contestaba cuando estaba trabajando, pero algo me dijo que debía checar. Saqué el teléfono. Era un número de México, el número de mi mamá, y eran como las 11 de la mañana. Eso era raro. Mi mamá nunca llamaba a esa hora. Ella sabía que yo estaba trabajando. Le hice una seña a mi compa de que iba a bajar. Salí de la casa, me quité los guantes, contesté. ¿Bueno? Y lo que escuché del otro lado me heló la sangre. Mi mamá estaba llorando, llorando como nunca la había escuchado. Mijo, necesito que regreses. Se me apretó el pecho. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ella no podía hablar, solo lloraba, y entre sollozos decía cosas que yo no entendía bien. Estoy mal, mijo, estoy muy mal. Me siento sola, tengo miedo, necesito que vengas. Yo me empecé a desesperar. ¿Pero qué tienes, mamá? ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? Y ella me dijo, sí, mijo, estoy enferma. Fui al doctor y me dijo que tengo el azúcar muy alto y la presión. Me siento muy cansada. Ya no puedo con todo. Yo sentía que me faltaba el aire. ¿Y Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¿Él no te está ayudando? Y mi mamá, llorando más fuerte, me dijo, él no está. Él anda en sus cosas. Yo estoy sola, mijo. Sola. Y tengo miedo de que me vaya a pasar algo. Necesito verte, por favor. Regresa. Hazlo por tu madre. Ahí fue cuando supe que tenía que ir. No importaba qué. No importaba cómo. Tenía que regresar a México. Tenía que ver a mi mamá. Tenía que estar con ella. Porque si algo le pasaba y yo no estaba ahí, nunca me lo iba a perdonar. Está bien, mamá. Está bien, voy a ir. Dame unos días para arreglar todo y voy. Ella dejó de llorar tantito. ¿De verdad, mijo? ¿De verdad vas a venir? Sí, mamá, te lo prometo, voy a ir. Colgué y me quedé ahí parado viendo el celular. Me temblaban las manos. Subí de nuevo a la casa. Mi compa me vio la cara y me preguntó qué me pasaba. Es mi mamá. Está enferma. Tengo que regresar a México. Él nomás asintió. Dale, hermano, haz lo que tengas que hacer. Esa misma tarde le hablé a mi jefe. Le dije que necesitaba tomarme unas semanas, que era una emergencia familiar. Él no se puso difícil. No hay problema, Gerardo, vete. Y si puedes, avísame cuando regreses.
Yo le agradecí, pero por dentro sabía que tal vez no iba a regresar pronto. Tal vez iba a tener que quedarme más tiempo en México. Los siguientes días fueron un caos. Empecé a juntar dinero. Tenía como $3,000 ahorrados. Compré un boleto de avión de Los Ángeles a la Ciudad de México. $400. De ahí iba a tomar un camión a Acapulco. Empaqué una maleta chica. Ropa, algunos regalos para mi mamá, unos chocolates, unas pastillas de vitaminas que yo tomaba y que pensé que a ella le podían servir. Antes de irme, llamé a mi mamá para avisarle. Mamá, ya compré el boleto, llego el viernes. Ella se puso feliz, tan feliz que parecía otra persona. Ay, mijo, qué bueno. No sabes cuánto te he extrañado. Te voy a preparar tu comida favorita. Yo le dije que no se preocupara, que lo importante era que ella estuviera bien. Nos vemos el viernes, mamá. Te quiero mucho. El viernes llegó. Me levanté a las 4 de la mañana. Tomé un Uber al aeropuerto. El vuelo salía a las 7. Yo iba nervioso, muy nervioso, porque llevaba 15 años sin regresar a México. 15 años sin ver a mi mamá en persona, sin abrazarla, sin oler su perfume, sin estar en mi casa. El avión despegó. Yo iba en el asiento de la ventana, mirando cómo Los Ángeles se hacía chiquito abajo, pensando en todo lo que había vivido ahí, en todo lo que había trabajado, en todo lo que había sacrificado, y me pregunté si había valido la pena, si mi mamá de verdad estaba orgullosa de mí, si mi hermano me valoraba. El vuelo duró como 3 horas. Llegué a la Ciudad de México al mediodía. El aeropuerto estaba lleno de gente, ruido, anuncios en español por todos lados, y yo me sentí raro, como si estuviera en un lugar familiar pero al mismo tiempo extraño. Recogí mi maleta. Salí. Busqué dónde tomar el camión a Acapulco. El camión salía a las 2 de la tarde. Compré mi boleto. $800. Me subí. Me senté hasta atrás. El camión arrancó. Y durante todo el trayecto yo no pude dormir. Solo miraba por la ventana. Las montañas, los pueblos, los anuncios en la carretera. Todo me traía recuerdos. Recuerdos de cuando yo era joven. De cuando todo era más simple. Llegamos a Acapulco como a las 8 de la noche. Ya estaba oscuro. Bajé del camión. Tomé un taxi. Le di la dirección de mi casa. El taxista me volteó a ver por el espejo. ¿De visita? Yo asentí. Sí, vengo a ver a mi mamá. Él sonrió. Qué bueno, joven. Seguro está feliz. El taxi avanzó por las calles de Acapulco. Todo se veía diferente. Más viejo, más descuidado, pero al mismo tiempo igual. Reconocí la tienda de la esquina, el parque donde jugaba cuando niño, la iglesia donde mi mamá me llevaba los domingos. Llegamos a mi calle, una calle de tierra, angosta, con casas pequeñas a los lados. El taxi se detuvo frente a mi casa. Le pagué al taxista. $100. Agarré mi maleta y me quedé ahí parado viendo la casa donde había crecido. La pintura estaba descascarada, la puerta de metal toda oxidada, las ventanas con los vidrios sucios, el techo con algunas láminas sueltas. Todo se veía triste, abandonado, como si nadie le hubiera puesto atención en años. Toqué la puerta. 1 vez, 2 veces. Escuché pasos adentro. Y luego la puerta se abrió. Y ahí estaba ella, mi mamá, doña Eloísa, pero no la mamá que yo recordaba. No la mamá fuerte que me había despedido 15 años atrás. Esta era una señora viejita, delgada, con el pelo todo blanco, con arrugas profundas en la cara, con los ojos cansados. «Mijo», me dijo, y se le salieron las lágrimas. «Mijo, llegaste». Yo dejé caer la maleta. La abracé fuerte, y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque era mi mamá, porque la había extrañado tanto, porque verla así, tan viejita, tan frágil, me partió el corazón. Nos quedamos ahí abrazados no sé cuánto tiempo. Ella lloraba, yo lloraba, y ninguno de los dos decía nada, solo nos abrazábamos. Cuando por fin nos separamos, ella me agarró de la mano y me jaló hacia adentro. «Pasa, mijo, pasa, estás en tu casa». Entré, y lo que vi me dejó helado. La casa estaba peor por dentro que por fuera. Las paredes con humedad, el piso todo cuarteado, los muebles viejos, rotos.
la sala con un sillón que ya ni tenía relleno, la mesa de la cocina coja, sostenida con unas piedras. ¿Y Rubén?, pregunté. Mi mamá se puso nerviosa. Ah, pues él no está. Anda trabajando, pero ya va a venir. Yo asentí, pero algo no me cuadraba. Mi mamá me llevó a la cocina. ¿Tienes hambre, mijo? Te voy a calentar algo. Yo le dije que sí, que lo que fuera. Ella prendió la estufa, una estufa vieja de gas. Sacó de la olla un poco de frijoles. Me sirvió en un plato. Sacó unas tortillas de una bolsa y me puso todo en la mesa. Yo me senté, y mientras comía la observaba. Verla moverse con dificultad. Verla cansada. Verla tan sola. ¿Cómo has estado, mamá?, le pregunté. Ella se sentó frente a mí. Pues ahí, mijo, ya sabes. Viejita, enferma, pero bien. Ahora que estás aquí me siento mejor. Yo le agarré la mano. ¿Y qué te dijo el doctor? Pues que tengo el azúcar alto y la presión. Me dio unas pastillas, pero están caras. No siempre las puedo comprar. Yo me quedé callado, pensando. Yo le había mandado dinero todos estos años. ¿Cómo era posible que no pudiera comprar sus medicinas? ¿Dónde estaba ese dinero? Pero no dije nada. No quería incomodarla. No quería que pensara que estaba reclamando. Terminé de comer. Mi mamá me mostró mi cuarto, el cuarto donde yo había dormido de niño. Estaba igual, la misma cama, las mismas paredes, pero todo viejo, todo oliendo a humedad. Me acosté, y aunque estaba cansado no pude dormir, porque había algo que no me dejaba tranquilo, algo que no entendía. Mi mamá me había dicho que estaba sola, que estaba enferma, que necesitaba ayuda, pero yo le había mandado tanto dinero durante tantos años. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Por qué la casa estaba así? ¿Por qué ella estaba así? Y entonces pensé en mi hermano, en Rubén, en todo el dinero que le había mandado para su negocio, para su tienda de celulares. ¿Dónde estaba esa tienda? ¿Por qué él no estaba ahí cuidando a mi mamá? Esa noche me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, y una vocecita en mi cabeza me decía que algo no estaba bien, que algo aquí estaba muy mal, pero yo no quería escucharla. Todavía no. Todavía quería creer que todo tenía una explicación, que mi mamá de verdad había necesitado todo ese dinero, que mi hermano de verdad había usado el dinero para trabajar. Todavía quería creer que no me habían mentido, que no me habían usado, que no me habían visto la cara durante 15 años. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo ya sabía la verdad, solo que todavía no estaba listo para aceptarla. Me desperté temprano, como a las 6 de la mañana, la costumbre del trabajo. Aunque no tuviera que levantarme, mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Abrí los ojos y por un momento no supe dónde estaba. Vi el techo de lámina, las paredes despintadas, la ventanita chica por donde entraba una luz gris, y entonces me acordé. Estaba en Acapulco, en mi casa, en mi cuarto de siempre. Me senté en la cama, las sábanas olían a humedad, el colchón estaba hundido. Me levanté, me asomé por la ventana. Afuera estaba nublado, la calle vacía, solo un perro flaco caminando por ahí. Todo se veía tranquilo, demasiado tranquilo. Salí del cuarto, la casa estaba en silencio. Fui a la cocina. Mi mamá no estaba. Pensé que tal vez seguía dormida. Me serví un vaso de agua de una jarra que estaba en la mesa. El agua sabía rara, como a tierra, pero me la tomé. Abrí la puerta de atrás. Salí al patio. El patio era chico, como de 3 metros por 3. Había un lavadero viejo, una cubeta, ropa colgada en un alambre, y al fondo una bodeguita de madera toda podrida. Me acerqué. La puerta estaba abierta. Adentro había puros cachivaches, cajas viejas, herramientas oxidadas, un colchón todo manchado tirado en el piso. Olía horrible, a moho, a abandono. Cerré la puerta. Regresé a la cocina, y ahí estaba mi mamá. Acababa de levantarse. Traía puesta una bata vieja, el pelo todo despeinado, se veía cansada. «Buenos días, mijo, ¿dormiste bien?» Yo le dije que sí, aunque era mentira. Casi no había dormido. «¿Quieres café?», me preguntó. Yo asentí. Ella puso agua a hervir en una ollita. Sacó un frasco de café soluble, de esos baratos que venden en la tienda de la esquina. Me sirvió en una taza despostillada.
Le puso azúcar. Me lo dio. Gracias, mamá. Nos sentamos en la mesa. Yo tomaba el café despacio. Ella me miraba, con una sonrisa triste. No sabes cuánto me alegra que estés aquí, mijo. Han sido muchos años. Yo le agarré la mano. Yo también me alegro, mamá. Te extrañé mucho. Ella suspiró. Yo sé que te fuiste por nosotros, por darle una mejor vida a la familia. Y te lo agradezco, mijo. Todo lo que has hecho por nosotros. Yo no supe qué decir. Solo asentí, pero por dentro empezaba a sentir algo raro. Una incomodidad, un peso. ¿Y Rubén?, pregunté. ¿A qué hora llega? Mi mamá se puso tensa. Pues es que él no vive aquí, mijo. Yo me sorprendí. ¿Cómo que no vive aquí? Es que él tiene su casa. Bueno, renta un lugar, allá por la costera. Dice que es más cómodo para su trabajo. Yo me quedé callado, procesando. Mi hermano no vivía con mi mamá. Mi mamá vivía sola en esa casa toda deteriorada. Y yo le había mandado dinero por años pensando que ese dinero era para ella. Para los dos. Para la casa. ¿Y por qué no vives con él?, le pregunté. Mi mamá bajó la mirada. Ay, mijo, pues, él tiene su vida. Yo no quiero ser una carga. Además, esta es mi casa. Aquí me siento bien. Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba triste, resignada. Yo sentí que me empezaba a enojar, pero me aguanté. ¿Y su tienda? ¿La tienda de celulares? ¿Cómo le va? Mi mamá se puso más nerviosa. Pues, bien, creo. Él no me cuenta mucho, pero dice que ahí va. Yo ya no pregunté más, porque me estaba dando cuenta de algo que no quería aceptar, pero que era obvio. Mi hermano no tenía ninguna tienda, o si la tenía, no era como me la habían pintado. Y el dinero que yo le había mandado durante años, ¿dónde estaba? Después del café, le dije a mi mamá que iba a salir a caminar, que quería ver el barrio, recorrer las calles de mi infancia. Ella me dijo que tuviera cuidado, que las cosas habían cambiado, que ahora había más delincuencia. Salí de la casa, empecé a caminar. La calle era la misma, pero diferente. Las casas más viejas, más descuidadas. Había basura en las esquinas, bardas rayadas con grafiti, perros sueltos, y casi no había gente. Como si todos se hubieran ido, o como si todos se escondieran. Llegué a la tienda de don Manuel, el señor que había conocido desde niño, un señor mayor que vendía de todo un poco. Refrescos, galletas, cigarros, cerveza. Entré. Ahí estaba él, sentado detrás del mostrador, más viejo, más flaco, pero con la misma sonrisa. Gerardo, me dijo. ¿Eres tú? Yo sonreí. Sí, don Manuel, soy yo. Él se levantó, me dio un abrazo. ¿Cuántos años, muchacho? Te fuiste de chamaco y regresas hecho todo un hombre. ¿Qué te trae por acá? Le conté que había venido a ver a mi mamá, que estaba enferma. Él asintió. Sí, la veo a veces. Pobrecita, se ve muy sola, muy abandonada. Yo sentí una punzada en el pecho. ¿Y mi hermano? ¿Usted lo ve seguido? Don Manuel hizo una mueca. ¿Rubén? Pues sí, de vez en cuando pasa, siempre en su camioneta, siempre bien vestido, pero no viene mucho a ver a tu mamá. Casi no lo veo aquí en el barrio. ¿Camioneta?, pregunté. Don Manuel asintió. Sí, una camioneta nueva, una Ram, negra, bien bonita. Yo me quedé pasmado. ¿Y usted sabe dónde vive? ¿O dónde está su tienda? Don Manuel se rascó la cabeza. Pues tienda. No sé de ninguna tienda, pero sí sé que vive por la costera, en un edificio. He escuchado a la gente comentar. Yo me despedí de don Manuel. Salí de la tienda y empecé a caminar sin rumbo, tratando de procesar todo. Mi hermano tenía una camioneta nueva, vivía en un edificio en la costera. Y yo le había mandado $30,000 para una tienda que no existía. Seguí caminando. Llegué hasta la avenida principal. De ahí tomé un taxi. Lléveme a la costera, le dije. El taxista arrancó. Fuimos bajando hacia la zona turística, hacia las playas, los hoteles, los restaurantes. Todo se veía más bonito por ahí, más cuidado, más vivo. ¿Busca algo en especial?, me preguntó el taxista. Estoy buscando a mi hermano. Sé que vive por aquí, en un edificio. Se llama Rubén Ramírez. El taxista se rió. Pues edificios hay muchos por aquí, jefe. ¿No tiene la dirección?
Yo no tenía nada, solo lo que don Manuel me había dicho. Le pedí al taxista que me paseara un rato por la zona, que yo le iba a pagar. Él aceptó. Empezamos a recorrer, a pasar por diferentes edificios. Y entonces en uno de esos vi una camioneta Ram negra estacionada afuera, nueva, reluciente. «Párese aquí», le dije al taxista. Me bajé, me acerqué a la camioneta. Tenía placas de Guerrero. Adentro había unos lentes de sol, una gorra, un celular en el tablero. Me asomé al edificio. Era un edificio de como 4 pisos, con portón eléctrico, con jardín, con seguridad. Le pregunté al guardia de la entrada. «Disculpe, ¿aquí vive Rubén Ramírez?» El guardia checó en una lista. «Sí, departamento 302. ¿Usted es?» «Soy su hermano». El guardia me miró desconfiado. «¿Él lo está esperando?» Yo le dije que no, que era una sorpresa. El guardia dudó, pero luego agarró un teléfono. Marcó. Esperó. Nadie contestó. «No está. ¿Quiere dejar un recado?» Yo negué con la cabeza. «No, gracias. Regreso después». Me subí al taxi de nuevo. Le pedí que me regresara al barrio. Todo el camino me la pasé pensando, tratando de entender. Mi hermano vivía en un departamento bonito, en un edificio con seguridad. Tenía una camioneta nueva. Y mi mamá vivía en una casa que se caía a pedazos, sola, enferma, sin nada. ¿Qué había pasado con todo el dinero que yo había mandado? ¿Dónde estaba? ¿Quién se lo había gastado? Y la pregunta que más me dolía, ¿mi mamá sabía? ¿Ella estaba enterada de todo esto? Llegué a la casa. Entré. Mi mamá estaba en la cocina preparando comida. Me vio llegar y sonrió. «¿Cómo te fue, mijo? ¿Te gustó caminar?» Yo no le contesté. Solo me senté en la sala, mirando las paredes, sintiendo cómo todo lo que yo había creído durante 15 años se empezaba a desmoronar. Y en ese momento supe que tenía que hablar con Rubén. Tenía que verlo a los ojos. Tenía que preguntarle qué había pasado con todo ese dinero, con toda esa confianza, con toda esa familia que yo pensé que estaba construyendo desde lejos. Pero también tenía miedo. Miedo de lo que iba a descubrir. Miedo de que la verdad fuera peor de lo que imaginaba. Pasaron 2 días y Rubén no apareció. Mi mamá decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, que ya iba a venir. Pero yo empezaba a sospechar que ella le había avisado que yo estaba ahí y que él no quería venir, no quería enfrentarme. Yo pasaba los días cuidando a mi mamá, le compraba sus medicinas, le hacía de comer, arreglaba cosas de la casa. Un día arreglé la llave del agua que goteaba. Otro día reparé una ventana que no cerraba. Pequeñas cosas, pero cada cosa que arreglaba me hacía enojar más, porque me daba cuenta de que esa casa estaba así porque nadie le había puesto atención, porque nadie había gastado dinero en ella, a pesar de que yo había mandado tanto. Una tarde mi mamá se quedó dormida después de comer. Yo aproveché. Empecé a buscar. No sé qué buscaba exactamente, pero sentía que tenía que encontrar algo. Algo que me explicara qué había pasado. Fui al cuarto de mi mamá. Abrí el closet. Había ropa vieja, suéteres comidos por la polilla, zapatos todos gastados. En una repisa de arriba encontré una caja de cartón. La bajé. La abrí. Adentro había papeles, recibos, cartas. Empecé a revisar. Había recibos de luz, de agua, de la tienda, todos con cantidades pequeñas. 20 pesos, 30, 50. Nada importante. Pero entonces encontré algo que me llamó la atención. Un sobre, amarillo, con el logo de un banco. Lo abrí. Adentro había estados de cuenta, de una cuenta bancaria, a nombre de mi mamá. Empecé a ver los movimientos. Depósitos, retiros. Los depósitos eran los que yo hacía. $400, 500, a veces más, cada mes, como un reloj. Pero luego venían los retiros. Y ahí fue donde me di cuenta. Los retiros no eran chicos. No eran para la luz o el agua. Eran grandes. 3,000 pesos, 5,000, 8,000. Y casi todos estaban marcados como transferencia. Transferencia a otra cuenta. Busqué más estados de cuenta, de meses anteriores, de años, y el patrón era el mismo. Yo depositaba. Y a los pocos días casi todo ese dinero se transfería a otra cuenta. No quedaba casi nada. Solo lo mínimo, lo justo para que mi mamá pudiera comer. Pagar los servicios básicos. Pero nada más.
Sentí que me hervía la sangre. Agarré los papeles. Salí del cuarto. Mi mamá seguía dormida en la sala. La dejé. Salí a la calle. Caminé rápido, furioso. Fui a un cibercafé que había cerca. Entré. Pagué por media hora. Me senté frente a una computadora. Busqué el número de teléfono del banco. Llamé. Me atendió una grabación. Marqué opciones. Esperé. Finalmente me contestó una persona. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar?, le expliqué. Le dije que era el hijo de Eloísa Ramírez, que vivía en Estados Unidos, que necesitaba información sobre la cuenta de mi mamá. La señorita me pidió datos. Yo le di todo lo que tenía. Nombre completo de mi mamá, fecha de nacimiento, número de cuenta. Un momento, me dijo. Escuché cómo tecleaba. Sí, aquí está la cuenta. Pero señor, para darle información necesito hablar directamente con la titular de la cuenta, o que usted tenga un poder notarial. Yo me desesperé. Señorita, por favor, mi mamá es una persona mayor. Está enferma. Yo soy quien le ha estado mandando dinero a esa cuenta por años. Solo quiero saber a dónde se está yendo ese dinero. Ella dudó. Luego dijo, lo siento, señor. No puedo darle esa información. Son políticas del banco. Yo insiste allí. Le rogué. Pero no hubo forma. Colgué frustrado. Me quedé ahí sentado, pensando, tratando de encontrar otra forma. Entonces se me ocurrió algo. Volví a marcar al banco. Esta vez pedí hablar con el área de fraudes. Me pasaron. Contestó un hombre. Departamento de Prevención de Fraudes. ¿En qué le puedo ayudar? Le conté una mentira. Le dije que sospechaba que alguien estaba robando dinero de la cuenta de mi mamá, que ella era una persona mayor, vulnerable, que necesitaba ayuda. El hombre me escuchó, me hizo preguntas y al final me dijo, lo que usted describe podría ser un caso de fraude, pero necesitamos que la titular de la cuenta venga al banco a levantar un reporte. Le dije que sí, que la iba a llevar. Me dio un número de caso. Me dijo que fuéramos a la sucursal más cercana. Colgué. Salí del cibercafé. Regresé a la casa. Mi mamá ya se había despertado. Estaba sentada en la sala. Cuando me vio llegar me preguntó dónde había estado. Fui a caminar, mamá, a dar una vuelta. Ella asintió, pero me miraba raro, como si supiera que algo no estaba bien. Esa noche me costó mucho dormir. Daba vueltas en la cama, pensando, planeando. Sabía que tenía que hablar con mi mamá, que tenía que preguntarle directamente. Pero me daba miedo de lastimarla, miedo de que me confirmara lo que yo ya sospechaba. Al día siguiente, en la mañana, le dije a mi mamá que la quería llevar al banco, que necesitábamos revisar su cuenta. Ella se puso nerviosa. ¿Para qué, mijo? ¿Está todo bien? Mamá, por favor, solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Ella no quería, pero insistí. Finalmente aceptó. Nos arreglamos. Salimos. Tomamos un taxi. Fuimos al banco. Entramos. Pedimos hablar con un ejecutivo. Nos hicieron esperar como media hora. Finalmente nos llamaron. El ejecutivo era un señor joven, de traje. Nos sentamos frente a él. Le expliqué la situación. Le mostré los estados de cuenta que había encontrado. Le dije que sospechaba que había movimientos irregulares. Él revisó todo en su computadora. Señora Eloísa, le dijo a mi mamá, ¿usted autorizó estas transferencias? Mi mamá se quedó callada, bajó la mirada. No contestó. Yo sentí que se me apretaba el pecho. Mamá, contesta. ¿Tú autorizaste eso? Ella empezó a llorar, bajito, sin hacer ruido. Sí, mijo, yo las autoricé. Me quedé helado. ¿Por qué? Ella no me miraba, solo lloraba, porque tu hermano me lo pedía. Decía que necesitaba el dinero, que era para su negocio, que después te lo iba a devolver. Yo sentí que me faltaba el aire. ¿Y la cuenta? ¿A qué cuenta se transfería el dinero? El ejecutivo me mostró la pantalla. A esta cuenta, a nombre de Rubén Ramírez. Ahí estaba. La prueba, negro sobre blanco. Todo el dinero que yo había mandado para mi mamá, para la casa, para los gastos. Todo ese dinero se lo había quedado mi hermano. Con el permiso de mi mamá, me levanté de la silla. Salí del banco. Mi mamá me siguió. Mijo, déjame explicarte. Pero yo no quería escuchar.
No podía. Sentía que me estaba ahogando. Caminé rápido por la calle, sin rumbo. Mi mamá me gritaba desde atrás, pero yo no volteé. Caminé como una hora, hasta que llegué a la playa. Me senté en la arena, viendo el mar, escuchando las olas, tratando de calmarme, tratando de entender cómo había sido tan idiota, cómo no me había dado cuenta antes. Durante 15 años yo había trabajado como burro, aguantando frío, calor, sol, lluvia, respirando polvo, lastimándome las manos, la espalda, todo para mandar dinero. Dinero que pensé que era para ayudar a mi familia, para darles una vida digna, para cumplir mi promesa. Pero todo había sido una mentira. Mi hermano me había usado y mi mamá había sido cómplice. Me había mentido, me había manipulado, usando las palabras que más me dolían. Hazlo por tu madre. Me quedé ahí sentado hasta que empezó a oscurecer. Luego regresé a la casa. Cuando llegué, mi mamá estaba sentada en la puerta, esperándome. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mijo, perdóname, por favor. Yo pasé de largo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta. Esa noche decidí que al día siguiente iba a ir a buscar a Rubén. Iba a enfrentarlo. Iba a preguntarle qué había hecho con mi dinero, con mi confianza, con mi vida, y no iba a parar hasta tener respuestas. Me levanté temprano, más temprano que nunca, como a las 5 de la mañana. No había dormido bien. Me la pasé dando vueltas, pensando, imaginando lo que le iba a decir a Rubén, las palabras, los reclamos, todo lo que había guardado durante años. Me bañé, me vestí, salí de mi cuarto. Mi mamá ya estaba despierta, en la cocina, preparando café. Cuando me vio me dijo, ¿vas a salir? Yo asentí. Voy a buscar a Rubén. Ella se puso pálida. Mijo, por favor, vamos a hablar primero. Déjame explicarte bien. Pero yo no quería hablar. Ya no. Ahora no, mamá. Salí de la casa. Tomé un taxi. Le di la dirección del edificio donde vivía Rubén. El edificio que había visto días atrás. El taxista arrancó. Yo iba callado, viendo por la ventana, apretando los puños. Llegamos. Me bajé. Le pagué al taxista. Me paré frente al edificio. Era todavía temprano, como las 6:30. Había poca gente en la calle. Me acerqué al portón. Toqué el timbre del departamento 302. Esperé. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Me quedé ahí parado, esperando. Decidí esperar afuera. Me senté en una banca que había en la acera. Desde ahí podía ver el portón. Podía ver si alguien entraba o salía. Pasó media hora. 1 hora. El sol empezó a salir. La gente empezó a moverse por la calle. Trabajadores. Señoras yendo al mercado. Niños camino a la escuela. Y entonces lo vi. La camioneta Ram negra, doblando la esquina, acercándose al edificio. Se detuvo frente al portón. Y de adentro bajó él. Rubén, mi hermano. No lo había visto en 15 años, pero lo reconocí al instante. Estaba más grande, más llenito. Traía puesta una camisa de marca, pantalones de mezclilla caros, tenis nuevos, reloj brillante en la muñeca, gafas de sol. Se veía bien. Se veía como alguien que nunca había pasado necesidad en su vida. Me levanté de la banca. Empecé a caminar hacia él. Mi corazón latía rápido, fuerte. Rubén sacó unas bolsas del asiento trasero de la camioneta. Bolsas de supermercado. Se dio la vuelta. Y ahí fue cuando me vio. Se quedó paralizado. Las bolsas casi se le caen. Gerardo, dijo. Su voz sonaba sorprendida, nerviosa. Yo me acerqué más. Sí, soy yo. Él intentó sonreír. Una sonrisa falsa, incómoda. Hermano, qué sorpresa. No sabía que habías venido. ¿No sabías?, le dije. Mi voz salió dura, fría. Mamá no te dijo nada. Él se encogió de hombros. Pues me comentó algo, pero he estado muy ocupado. Ya sabes, el trabajo. Me puse frente a él, cerca, mirándolo fijo a los ojos. ¿El trabajo? ¿Qué trabajo, Rubén? Él se puso más nervioso. Pues ya sabes, la tienda. El negocio. ¿Cuál tienda?, le pregunté. ¿Dónde está? Llevo días aquí y no la he visto. Él se rió, una risa nerviosa. Falsa. Es que está por otro lado, más para allá, cerca del mercado. Mentira, le dije. No hay ninguna tienda, nunca la hubo, ¿verdad? Rubén dejó de sonreír.
Me miró serio. ¿De qué estás hablando? Sabes de qué estoy hablando, le dije. De todo el dinero que te mandé. De los $30,000 que te di para tu supuesto negocio. ¿Dónde está ese dinero, Rubén? Él dio un paso atrás. Hermano, cálmate. Vamos a hablar tranquilos. No quiero hablar tranquilo, le grité. La gente en la calle empezó a voltear. Quiero saber qué hiciste con mi dinero, con todo lo que yo trabajé, con todo lo que yo me sacrifiqué. Rubén dejó las bolsas en el suelo. Se quitó las gafas. Mira, Gerardo, sí, es cierto, no tengo ninguna tienda, pero ese dinero no lo desperdicié. Lo invertí en otras cosas. ¿En qué cosas?, le pregunté. ¿En esa camioneta? ¿En este departamento? ¿En tu ropa cara? Él se quedó callado. No supo qué decir. Y ahí fue cuando todo me cayó encima. Todo el enojo, toda la frustración, toda la traición. Me le fui encima, lo empujé. Él se tambaleó. Eres un maldito mentiroso, le grité. Me usaste, me viste la cara durante años. Rubén se recuperó. Me empujó de vuelta. No me toques. ¿O qué?, le dije. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Anda, pégame. Demuéstrame que eres más que un parásito. Él apretó los puños. Se veía enojado, pero también asustado. Yo no te pedí que mandaras dinero. Tú lo hiciste porque quisiste. Porque ustedes me lo pedían, le grité. Mamá me llamaba llorando, me decía que necesitabas ayuda, que estabas luchando. Y yo te creí. Como un idiota te creí. Pues eso es tu problema, me dijo. Su voz salió dura, fría. Nadie te obligó. Tú solito te metiste en ese papel de héroe, de salvador, y ahora vienes a reclamar. No pude más. Le di un golpe, en la cara, fuerte. Él se tambaleó. Se llevó la mano a la boca. Salía sangre. Me miró con odio y me devolvió el golpe. Me pegó en la costilla. Yo sentí el aire salirse de mis pulmones. Nos agarramos. Como perros, pegándonos, empujándonos. La gente alrededor empezó a gritar. Alguien nos separó. 2 hombres nos jalaron. Ya, cálmense. Yo respiraba agitado. Rubén también. Tenía el labio partido. Yo sentía la cara caliente. No vales nada, le dije. Eres una basura. Y mamá también, porque ella sabía. Ella sabía todo. Y me dejó seguir mandando dinero. Me dejó trabajar como animal mientras tú vivías como rey. Rubén escupió sangre al suelo. Mamá no tiene la culpa. Ella solo hizo lo que yo le pedí, porque yo soy su hijo también, y ella me quiere. Te quiere tanto que te dejó robarme, le dije. Qué bonito amor. Rubén agarró las bolsas del suelo. Ya, vete. No tengo nada más que hablar contigo. Claro que no tienes nada que hablar, le dije. Porque no tienes vergüenza. No tienes principios. Eres un ladrón. Y algún día te va a pesar. Algún día vas a necesitar algo y no vas a tener a nadie. Porque todo lo que construiste fue con mentiras. Él se dio la vuelta. Abrió el portón con su control. Entró con sus bolsas. Antes de que el portón se cerrara, volteó. ¿Sabes qué, Gerardo? Tú crees que eres mejor que yo, pero no lo eres. Tú te fuiste y nos abandonaste, y luego mandabas dinero para sentirte bien contigo mismo, para calmar tu culpa. Así que no vengas a hacerte la víctima. El portón se cerró. Yo me quedé ahí parado, temblando, de coraje, de tristeza, de impotencia. Los hombres que nos habían separado me preguntaron si estaba bien. Yo asentí. Les di las gracias. Empecé a caminar. Caminé sin rumbo. Bajé hasta la playa. Me senté en la arena. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque me dolía tanto. Sentir que todo lo que había hecho no había valido nada. Que la gente que yo más quería me había traicionado de la peor forma. Me quedé ahí hasta el mediodía. Luego regresé a la casa. Cuando entré, mi mamá estaba sentada en la sala. Me vio llegar. Vio mi cara. Vio mis nudillos raspados. ¿Qué pasó, mijo?, me preguntó. Su voz temblaba. Hablé con Rubén, le dije. Ya sé todo. Ella empezó a llorar. Mijo, perdóname. Yo no quería que las cosas fueran así. Pero lo fueron, le dije. Y tú lo permitiste. Tú sabías que él me estaba robando y no me dijiste nada. Me seguiste llamando. Me seguiste pidiendo más dinero. Usándome.
Yo solo quería mantener a la familia unida, me dijo entre sollozos. No quería que ustedes pelearan. Pensé que si le ayudaba a Rubén, él iba a cambiar, iba a madurar, iba a valorar. Pues no funcionó, le dije. Lo único que lograste fue convertirlo en un parásito y a mí en un tonto. Mi mamá se levantó, intentó abrazarme. Mi hijo, por favor, no te vayas enojado. Tú eres mi hijo. Te quiero, los quiero a los dos. Yo me alejé. Ya no sé qué pensar, mamá. Ya no sé si puedo confiar en ti. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, me tiré en la cama y me pregunté qué iba a hacer ahora. Si me iba a regresar a Estados Unidos, si me iba a quedar, si iba a poder perdonar algún día. Porque el dolor que sentía no era solo por el dinero, era por algo más profundo. Era por darme cuenta de que la familia que yo tanto había añorado, que tanto había defendido, que tanto había sostenido desde lejos, esa familia nunca había existido como yo la imaginé. Y eso era lo que más dolía. Los días siguientes fueron raros, vacíos. Yo me levantaba, comía algo, salía a caminar, regresaba. Me encerraba en mi cuarto, no hablaba con mi mamá. Ella intentaba acercarse, me preparaba comida, me preguntaba cómo estaba, pero yo apenas le contestaba, no con grosería, pero con distancia, con frialdad. No podía actuar como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera enterado de todo, como si mi corazón no estuviera roto. Una tarde estaba sentado en el patio, viendo la pared, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Mi mamá salió, se sentó a mi lado, estuvo callada un rato. Luego me dijo, «Mijo, sé que estás enojado, y tienes razón, pero quiero que sepas algo». Yo no la miré, solo seguí viendo la pared. Ella continuó, «Yo nunca quise hacerte daño, yo te amo. Eres mi hijo. Todo lo que hice lo hice pensando en la familia, en mantenerlos unidos. Rubén siempre fue más débil, más necesitado, y yo pensé que si lo ayudaba, él iba a salir adelante, iba a convertirse en un hombre de bien». Pero no pasó, le dije. Mi voz salió cansada. Lo único que pasó es que él aprendió que puede tomar ventaja, que puede vivir de otros, que no tiene que esforzarse porque alguien más va a resolver sus problemas. Mi mamá suspiró. Tienes razón. Me equivoqué. Lo sobreprotegí. Lo consentí demasiado. Y ahora veo las consecuencias. No solo son las consecuencias de él, le dije. Son las mías también. Yo pasé 15 años trabajando duro, viviendo con lo mínimo, sin formar una familia, sin tener nada para mí. Todo porque creí que estaba ayudándolos, que estaba cumpliendo mi deber como hijo, como hermano. Y lo hiciste, mijo, me dijo. Tú cumpliste. Tú siempre fuiste el bueno, el responsable. ¿Y de qué me sirvió?, le pregunté. Ahora sí la miré, a los ojos. De nada, absolutamente de nada, porque todo lo que yo construí en mi cabeza era mentira. Esta familia, esta unión, todo era falso. Mi mamá empezó a llorar. No digas eso, mijo, esta familia sí existe. Yo te quiero, Rubén también te quiere, solo que cometimos errores, graves, pero eso no significa que no te queramos. Yo me levanté. Mamá, yo necesito tiempo, necesito pensar, necesito procesar todo esto, porque ahorita lo único que siento es dolor, y enojo, y decepción. Entré a la casa, dejándola ahí sentada, llorando. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en todo, en mi vida, en mis decisiones, en si había valido la pena irme a Estados Unidos, en qué hubiera pasado si me hubiera quedado en México, si hubiera formado una familia aquí, si hubiera vivido mi vida en lugar de vivir para otros. Al día siguiente decidí salir de la casa por más tiempo. Fui al centro de Acapulco, caminé por las calles, vi la catedral, el Zócalo, los vendedores ambulantes. Todo me traía recuerdos, recuerdos de cuando era niño, cuando todo era más simple, cuando no cargaba con este peso. Me senté en una banca del Zócalo, viendo a la gente pasar, familias, parejas, niños jugando, y me pregunté si algún día yo iba a tener eso, una familia propia, alguien que me esperara, alguien por quien valiera la pena trabajar, porque ahora me daba cuenta de que todo lo que había hecho no había sido para mí, había sido para otros, y esos otros no lo habían valorado.
Pasaron los días. Una semana. 2. Yo seguía en Acapulco, sin trabajar, sin hacer mucho, solo existiendo. Mi mamá me decía que tenía que regresar a Estados Unidos, que mi trabajo me estaba esperando, pero yo no quería irme. No todavía, porque irme significaba dejar las cosas sin resolver. Significaba regresar a mi vida de antes sabiendo lo que ahora sabía. Y no estaba listo para eso. Rubén no volvió a aparecer. No llamó. No mandó mensaje. Nada. Y yo tampoco busqué contacto. No tenía nada que decirle. Y él tampoco tenía nada que decirme. Mi mamá intentaba arreglar las cosas. Me hacía mi comida favorita. Me contaba historias de cuando yo era niño. Me recordaba los buenos momentos. Pero yo no podía conectar con eso. Porque todo estaba manchado. Todo estaba contaminado por la mentira. Por la traición. Una noche, como 2 semanas después de haber llegado, mi mamá se sentó conmigo en la sala. Estábamos viendo la televisión, un programa de noticias, y de repente ella apagó la tele. Me volteó a ver. «Mijo, necesito decirte algo». Yo la miré. Ella se veía cansada, más vieja, más frágil. «Dime», le dije. Ella respiró hondo. «Yo sé que lo que hicimos estuvo mal. Yo sé que te fallamos. Pero quiero que sepas que todo el dinero que Rubén tomó no fue solo para él». «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Parte de ese dinero fue para mí también», me dijo. Yo me quedé callado, procesando. Yo le pedí a Rubén que me diera dinero, para mis cosas, para mis gustos, para no sentirme tan pobre, tan abandonada. «Mamá, yo te mandaba dinero», le dije. «Cada mes te mandaba». «Lo sé», me dijo. Pero no era suficiente, o al menos yo no lo sentía así. Quería más, quería vivir mejor. Y Rubén me decía que tú tenías mucho dinero allá en Estados Unidos, que te sobraba, que podías mandar más. Yo sentí una punzada en el pecho. «Mamá, yo no tenía dinero, yo vivía con lo justo, lo que te mandaba era la mayor parte de lo que ganaba». Ella bajó la mirada. «No lo sabía, mijo, o tal vez no quería saberlo. Me dejé llevar. Me dejé convencer». Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Luego ella agregó: «Ahora estoy pagando las consecuencias. Estoy sola, enferma, y te perdí a ti. Perdí tu confianza, tu cariño». «No me perdiste», le dije, «pero sí dañaste algo. Algo que va a tomar mucho tiempo sanar». Ella asintió. Empezó a llorar. «Lo siento, mijo, lo siento tanto». Yo no la abracé. No pude, todavía no, pero tampoco me levanté y me fui. Me quedé ahí sentado, dejando que ella llorara, dejando que sacara todo. Esa noche, acostado en mi cama, me di cuenta de algo. Mi mamá no era mala, no era una villana, era una mujer débil, manipulable, que se había dejado llevar por la codicia, por el miedo a la pobreza, y que ahora estaba pagando el precio. Pero eso no quitaba el dolor, no quitaba la traición, no quitaba los años perdidos, los años que yo había dedicado a construir algo que nunca existió. Decidí que me iba a quedar un poco más. No por Rubén, él ya estaba muerto para mí, pero por mi mamá. Porque a pesar de todo seguía siendo mi mamá. Y porque en el fondo, muy en el fondo, yo todavía la quería. Aunque doliera, aunque costara, aunque nunca volviera a ser como antes. Pasaron los meses. Yo me quedé en Acapulco. No regresé a Los Ángeles. Le hablé a mi jefe, le expliqué que tenía una emergencia familiar, que necesitaba más tiempo. Él me dijo que entendía, pero que no podía guardarme el puesto indefinidamente. Le dije que lo comprendía. Al principio pensé que me iba a quedar solo unas semanas, tal vez un mes, pero algo me detenía. Algo no me dejaba irme. Era mi mamá. Verla ahí sola, enferma, viejita. No podía simplemente darle la espalda y largarme, a pesar de todo lo que había pasado. Empecé a hacer cosas. Arreglé la casa, le compré pintura y pinté las paredes. Arreglé el techo, cambié las láminas oxidadas. Puse piso nuevo en la cocina. Arreglé las ventanas. Poco a poco la casa empezó a verse mejor. Mi mamá me ayudaba cuando podía. Me alcanzaba herramientas. Me hacía de comer. Me veía trabajar con una mirada triste, pero también agradecida. No hablábamos mucho, no como antes.
Ya no había esas pláticas largas donde ella me contaba chismes del barrio, o yo le contaba de mi vida en Estados Unidos. Ahora todo era más corto, más superficial. Buenos días, buenas noches. ¿Quieres más agua? Gracias. Pero había momentos, momentos pequeños donde algo se asomaba. Un atisbo de lo que alguna vez fue nuestra relación, como una tarde que yo estaba pintando la sala. Ella estaba sentada viendo, y de repente empezó a cantar. Una canción vieja, de esas que cantaba cuando yo era niño. Yo dejé de pintar, la escuché, y por un momento, solo por un momento, olvidé todo el dolor. Otra vez estábamos cenando, frijoles con tortillas, como siempre. Y ella me dijo, ¿te acuerdas cuando eras chico y te encantaban los frijoles con queso? Yo sonreí. Sí, me acuerdo. Siempre pedías más, me dijo, y yo te servía hasta que ya no cabía nada en tu plato. Nos reímos, un poquito, pero nos reímos. Fueron esos momentos los que me hicieron quedarme, los que me hicieron ver que tal vez, solo tal vez, todavía había algo que rescatar. No la relación de antes. Esa ya estaba rota, pero algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Un día mi mamá me dijo que tenía que ir al doctor, que le tocaba su consulta. Yo la llevé. Fuimos al centro de salud. Esperamos horas. Finalmente la atendieron. El doctor le revisó la presión, el azúcar. Le hizo preguntas. Ella contestaba con voz bajita. Al final el doctor me llamó aparte. Su mamá está delicada, me dijo. Tiene diabetes avanzada, presión alta y el corazón también está dañado. Necesita cuidados, medicinas, dieta especial. Yo asentí. ¿Cuánto tiempo tiene?, le pregunté. El doctor se quedó callado un momento. Difícil decirlo. Puede ser 1 año, pueden ser 5. Depende de qué tanto se cuide. Salimos del centro de salud. Mi mamá iba callada. Yo también. Cuando llegamos a la casa, ella se sentó en la sala. Me miró. ¿Qué te dijo el doctor? Que tienes que cuidarte, le dije. Tomar tus medicinas, comer bien, descansar. Ella asintió. ¿Y cuánto tiempo me queda? Yo me senté a su lado, le agarré la mano. No sé, mamá, nadie lo sabe, pero lo importante es que te cuides y que yo voy a estar aquí para ayudarte. Ella empezó a llorar. No quiero morirme dejando las cosas así, mijo. No quiero morirme sabiendo que me odias. Yo no te odio, le dije. Y era verdad. Por más que me había dolido, por más que me había decepcionado, no la odiaba. Estoy enojado, estoy herido, pero no te odio. Ella me apretó la mano. Perdóname, mijo. Perdóname por todo. Por ser débil. Por no defenderte. Por dejarte solo. Ya, mamá, le dije. Ya no hablemos de eso. Pero ella insistió. No, mijo. Necesito que me escuches. Necesito que sepas que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Te valoraría más. Te protegería más. Yo la abracé. Y por primera vez en semanas la abracé de verdad. Sin resentimiento, sin frialdad. Solo con amor. Con tristeza. Con aceptación. Ella lloró en mi hombro. Te quiero, mijo, te quiero tanto. Yo también te quiero, mamá. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Mi mamá y yo encontramos una rutina. Yo me levantaba temprano, le preparaba su desayuno, le daba sus medicinas. Luego salía a buscar trabajitos, pintaba casas, hacía arreglos, lo que fuera, lo que saliera. No ganaba mucho, pero alcanzaba para comer, para las medicinas, para lo básico. En las tardes regresaba, cocinábamos juntos, o ella cocinaba y yo la ayudaba. Cenábamos viendo la televisión, y luego, antes de dormir, nos sentábamos afuera, en el patio, viendo las estrellas, hablando de cosas simples, del clima, de los vecinos, de recuerdos viejos. Una noche ella me preguntó, ¿vas a regresar a Estados Unidos? Yo me quedé pensando. No lo sé, mamá. Tal vez no. Ahora mismo no puedo pensarlo. Ella asintió. Si decides irte, lo voy a entender. Tú tienes tu vida allá, tu trabajo. No quiero ser una carga. No eres una carga, le dije. Eres mi mamá, y ahorita me necesitas, así que aquí me quedo. Ella me agarró la mano. Gracias, mijo, gracias por quedarte, a pesar de todo.
Rubén nunca volvió. Ni siquiera llamó para preguntar cómo estaba mi mamá. Yo sabía que ella sufría por eso. Aunque no lo dijera, aunque tratara de disimular. Una madre siempre sufre por sus hijos, aunque esos hijos no lo merezcan. Un día me atreví a preguntar, ¿has sabido de Rubén? Ella negó con la cabeza. No, mijo, nada. ¿Y no te duele?, le pregunté. Ella suspiró. Claro que me duele, pero también entiendo que él está enojado, que tal vez piensa que yo te estoy dando más atención a ti. Y tiene razón. Yo lo consentí demasiado. Y ahora está pagando las consecuencias. Está solo, aunque él no se dé cuenta todavía. Pasó un año. Mi mamá empeoró. Se cansaba más rápido. Comía menos. Dormía más. El doctor dijo que era normal, que su cuerpo se estaba apagando. Yo traté de hacer todo lo posible para que estuviera cómoda, para que no sufriera. Una tarde estábamos sentados en la sala. Ella me dijo, «Mijo, cuando yo me muera, quiero que sigas tu vida, que no te quedes estancado aquí, que regreses a Estados Unidos si eso es lo que quieres, que formes una familia, que seas feliz». «Mamá, no hables de eso», le dije. «Todavía tienes mucho tiempo». Ella sonrió. «Mijo, los dos sabemos que no es cierto, pero está bien, ya viví, ya hice lo que tenía que hacer, buenos y malos, pero ya está. Ahora lo que me importa es que tú estés bien». Yo sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Yo voy a estar bien, mamá. No te preocupes por mí». «Siempre me voy a preocupar», me dijo. «Eres mi hijo. Hasta el último día me voy a preocupar». Esa noche, antes de dormir, entré a su cuarto. Ella ya estaba acostada. Le di un beso en la frente. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, mijo, te quiero». «Yo también te quiero». Y me di cuenta de algo. A pesar de todo el dolor, de toda la traición, del dinero perdido, de los años sacrificados, yo todavía la quería, porque era mi mamá, y porque el amor de hijo no se borra así nomás. Puede dañarse, puede cambiar, pero no desaparece. Y ese amor, herido pero todavía vivo, era lo que me mantenía ahí, cuidándola, acompañándola, hasta el final. Pasó casi un año desde que regresé a Acapulco, y aunque todavía hay días en los que me cuesta respirar cuando pienso en todo lo que pasó, ya no siento el mismo coraje. La rabia se fue enfriando. El dolor sigue, pero aprendí a cargarlo sin que me hunda. Mi mamá murió hace 3 meses. Murió en paz, en su cama, en su casa, conmigo a su lado. Le agarré la mano y le dije que la perdonaba. No con palabras, sino con la forma en que la cuidé hasta el final. Le cociné, le compré sus medicinas, la llevé al doctor, la acompañé al mercado como cuando yo era niño, y ella me lo agradeció con gestos, con silencios, con miradas. Nunca volvió a decir, «hazlo por tu madre», pero yo sé que cada cosa que hice en esos últimos meses fue por ella, y también por mí. Rubén no fue al velorio, no llamó, no mandó flores, nada. ¿Y saben qué? Ya no me sorprendió, porque él ya no es parte de mi vida. A veces la sangre no basta para llamar a alguien familia. Ahora vivo solo en esta casa que logré reparar poco a poco. Ya no mando dinero. Ya no me quito el pan de la boca para sostener a nadie. Estoy empezando de nuevo. A los 43 años, sin ahorros, sin grandes planes, pero con la tranquilidad de que al menos ahora sé quién soy y sé lo que valgo. Me costó mucho entenderlo, pero lo entendí. No todos los sacrificios valen la pena, y no todo lo que se hace por amor a la familia es justo. Hay que saber poner límites, hay que saber decir no, porque si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer. A ti, que estás viendo esto, tal vez desde Nueva York, desde Chicago, desde Houston, desde cualquier rincón donde los nuestros se rompen el lomo cada día, solo te quiero decir algo. No dejes que la culpa te ciegue. No dejes que te manipulen con palabras bonitas o con lágrimas. No esperes 15 años para abrir los ojos. Ve, pregunta, mira con tus propios ojos. Y si descubres que te están usando, ten el valor de parar. Y si tú también has vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Cómo se llama tu pueblo? Y si alguna vez alguien te falló así, no estás solo. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias como la mía.
Historias de quienes se fueron pero nunca dejaron de amar. Gracias por escucharme.